En primer lugar, les hablaré de las medidas lineales obtenidas con eco bidimensional. Para realizar estas medidas, se recomienda utilizar la visión de eje largo paraesternal del ventrículo izquierdo, optimizando la imagen antes de realizar las mediciones. Debemos colocar primero la imagen en diástole, es decir, aquel cuadro que coincide con un QRS en el electro, y posteriormente debemos realizar las mediciones en sístole. ¿Qué mediciones realizamos? En primer lugar, el diámetro del septum interventricular, posteriormente el diámetro de la cavidad del ventrículo izquierdo y luego el diámetro de la pared posterior. En una línea perpendicular al eje largo del ventrículo izquierdo, esta línea debe estar localizado en la punta de los velos mitrales o ligeramente más apical a ellos, más o menos 1 centímetro, y lo más importante es que sea lo más perpendicular posible al eje largo del ventrículo izquierdo. Las mediciones las realizamos con unos calipers electrónicos que tiene el software del equipo, y en el caso del septum, estos calipers deben ser colocados en la interfase entre pericardio y miocardio y en la interfase entre miocardio y cavidad ventricular. Debemos tener mucho cuidado cuando medimos el diámetro de la cavidad ventricular izquierda de colocar el caliper en la pared posterior y no en las cuerdas tendinosas como podemos observarlas, ya que esto nos alteraría los resultados. Una vez realizadas las mediciones en la diástole, como podemos observar acá vamos a ver el diámetro diastólico del septum interventricular, el diámetro diastólico de la cavidad ventricular izquierda y el diámetro diastólico de la pared posterior. Luego colocamos en sístole, que sería aquel cuadro donde la cavidad está más pequeña, y realizamos de nuevo las mediciones de septum, cavidad y pared posterior, y el equipo nos va a dar automáticamente la masa ventricular izquierda cruda y la masa indexada cuando hemos introducido los valores de talla y peso del paciente. Cuando hacemos la medición lineal del septum interventricular en diástole, hay que tener mucho cuidado de no incluir las trabéculas del ventrículo derecho, que algunas veces se pueden ver en el ecocardiograma. Acá en el lado izquierdo vamos a visualizar la medición del diámetro del septum interventricular en diástole realizada de manera correcta. Aquí podemos ver una pequeña línea que nos diferencia el límite entre el septum y las trabéculas del ventrículo derecho. La medición correcta debe incluir solamente al septum interventricular. En la imagen del lado derecho, la medición es incorrecta porque estamos incluyendo las trabéculas del ventrículo derecho. Observen cómo están fuera de la línea del septum, y esto nos va a dar una sobreestimación del diámetro del septum interventricular y posiblemente un diagnóstico incorrecto de hipertrofia ventricular izquierda. Acá en esta imagen vemos con más detalle la medición correcta del diámetro del septum interventricular. Uno de los calipers está colocado a nivel de la interfase entre miocardio y cavidad, y para colocar el otro caliper simplemente debemos seguir la dirección del septum interventricular desde la parte más apical. Nos vamos hacia atrás y aquí vamos a observar la línea donde está correctamente colocado. No debemos incluir esta imagen que está un poco más arriba porque esta imagen pertenece a trabéculas del ventrículo derecho, y incluirlas dentro de la medición del septum nos daría una sobreestimación del diámetro real del septum interventricular. En esta imagen observamos un resumen de cómo hacer las medidas lineales por eco bidimensional a nivel del ventrículo izquierdo. Para esto utilizamos la visión de eje largo paraesternal, debemos optimizarla, y una vez optimizada ir a diástole buscando aquel cuadro que coincida con un QRS, realizar las mediciones en una línea que sea perpendicular al eje largo del ventrículo izquierdo, justo en la punta o ligeramente por debajo de la punta de los velos mitrales. Allí mediremos diámetro de septum, diámetro de cavidad ventricular izquierda, diámetro de pared posterior. Luego nos vamos al cuadro donde el ventrículo está más pequeño, que sería el correspondiente a la sístole. Realizamos las mismas mediciones y el equipo nos dará automáticamente todos los valores de mediciones y el valor de la masa ventricular izquierda cruda e indexada. Otro método de medición lineal son las medidas lineales en modo M guiadas por eco bidimensional. Para esto debo buscar en primer lugar una imagen bidimensional, un eje largo paraesternal del ventrículo izquierdo, y sobre esta imagen bidimensional debo colocar un haz de modo M, que es el que aparece acá en color verde. Al colocar ese haz de modo M, acá en el lado derecho observaremos la imagen de eco modo M del ventrículo izquierdo en diástole y en
sístole y debemos realizar las mediciones sobre esta imagen utilizando los calipers colocados de borde anterior a nivel de septum, borde anterior a borde anterior de cavidad ventricular izquierda y borde anterior a borde anterior de pared posterior, tanto en diástole como en sístole. ¿Qué problemas tenemos cuando hacemos medidas lineales modo M? Uno de los principales problemas es que no siempre es posible que el haz de modo M esté ubicado de manera perpendicular con el eje largo del ventrículo izquierdo. Lo más frecuente es que no sea perpendicular, sino que sea tangencial, y esto me puede sobreestimar las mediciones realizadas en modo M. Y el segundo problema es que vamos a obtener la medición solamente a lo largo de la línea del modo M. Si este paciente tiene una función global normal, pues la imagen o la función analizada con esta línea nos va a dar un valor correcto, pero si este paciente tiene trastornos de motilidad o alteraciones de motilidad en otras partes que no están siendo interrogadas, pues muy posiblemente la función sistólica que voy a valorar con el ECMO-DM no va a ser correcta. Existe una manera de evitar los errores debido a la dificultad para establecer la línea de modo M perpendicular al eje largo del ventrículo izquierdo y es el llamado modo M anatómico. Algunos equipos, sobre todo los más modernos, traen una función que se llama modo M anatómico con la que puedes optimizar la posición de la línea de modo M hasta que quede perpendicular al eje largo del ventrículo izquierdo. Aunque algunas veces pierde algo de calidad la imagen, es una forma de evitar la manera tangencial como esta línea corta el ventrículo izquierdo que nos pudiera llevar a resultados erróneos. Acá tenemos un modo M anatómico, observen que está perpendicular al eje largo del ventrículo izquierdo y esto nos permite optimizar a la derecha la imagen de modo M para realizar las mediciones de la manera más adecuada. Otra limitación cuando realizamos medidas lineales con ecomodo M guiadas por eco bidimensional, la tenemos cuando valoramos pacientes ancianos. Acá vemos dos imágenes de eje largo paraesternal, a la izquierda un paciente joven y a la derecha un paciente anciano. Observen cómo en los pacientes ancianos hay un ángulo más agudo entre el septum interventricular y la pared anterior de la aorta. Al ser más agudo, este ángulo se hace mucho más difícil establecer que el haz modo M quede perpendicular al eje largo del ventrículo izquierdo. Incluso a veces con eco modo M anatómico no siempre se consigue hacer que ese haz de modo M sea totalmente perpendicular a la cavidad ventricular izquierda en su eje largo. Por esta razón, cuando tenemos estas limitaciones es preferible medir directamente con eco 2D los diámetros de septum, cavidad y pared posterior para evitar que el haz modo M quede tangencial y sobreestime los valores a este nivel. En resumen, las medidas lineales de la cavidad ventricular izquierda debemos realizarlas en una visión de eje largo paraesternal izquierdo optimizada. Estas medidas se pueden obtener a través de medidas lineales directas con eco bidimensional o a través de medidas lineales con eco modo M guiado por eco bidimensional. La Sociedad Americana de Ecocardiografía recomienda que las medidas se realicen con medidas lineales directas con eco bidimensional porque nos permite establecer esas medidas de manera perpendicular al eje largo del ventrículo izquierdo. Cuando estas medidas se realizan con modo M, no siempre es posible hacer que el haz modo M sea perpendicular al eje largo y con mucha frecuencia ese haz queda tangencial y sobreestima los valores. Por esta razón, se recomienda que las medidas lineales del ventrículo izquierdo se realicen con medidas lineales directas con eco bidimensional.